Buenas amigos de YouTube, en el día de hoy te enseñaremos a cómo evitar reventones y a ponerles equipamientos. Empecemos con el tutorial, que tanto han estado esperando, dado que me han llegado comentarios como el de este hombre, que por lo visto me ha dado ideas. Empezaremos con lo más fácil, el cómo ponerle un complemento a nuestro coche normal. O sea, ya dado que es un poco complicado por lo que me han preguntado. Nos vamos a la concesión, que por lo visto ya habéis visto, se ha actualizado un montón. Está lo de coches normales, o sea, en el apartado de Alership. Están los coches de cazatormentas y sondas. Están en Warehouse, ¿vale? Para coger nuestro coche profesional, ¿vale? En el caso de la sonda estaría aquí apartado Equipment. Y EMS es solo los vehículos de emergencia, que solo se obtienen con el trabajo de emergencias, que está con la cruz. Para ponerles equipamientos seleccionamos un coche cualquiera que nosotros ya tengamos puesto. Los complementos aparecerán aquí arriba, en donde pone default y todo esto. Aquí está el normal, ¿vale? Y aquí está el Vortex. Están en gris, son los que no tenemos disponible, porque el coche no es compatible. Antes de continuar con el vídeo, quiero hablarle de mi juego favorito, Minecraft, en el que puedes crear desde tu propia creatividad hasta luchar en modo aventura por conocer los biomas y toda la historia. Tienes de todo, aldeas, casas, incluso puedes hacerte una mansión. El juego trata de sobrevivir a las criaturas por las noches. Es un juego tanto de aventura como de creatividad. Cuenta con una tasa de millones de usuarios, incluso tus youtubers favoritos juegan a estos juegos. No dudes en descargar Minecraft hoy y probar cómo es construir con diversión. Y para arreglar vuestro coche necesitaremos ir a tiendas como esta. Y para vehículos más grandes, tiendas como esta. Aquí os dejo el mapa de donde estarían las tiendas de reparación, para que vosotros podáis acceder también. Ahora, para arreglar el coche, nos iremos al garaje. Así hasta que nos diga que tengamos que tocar una tecla. Le damos a la tecla correspondiente, en este caso la R. Y así entraríamos al garaje de reparaciones. Nos vamos a mantenimiento. Le damos al símbolo de la llave inglesa y nos hacen el presupuesto. Bueno, yo en este caso voy a reparar esto. Ya habríamos reparado el coche con esto. Y esto ha sido todo. Y hasta la próxima.